qué buena onda que estés aquí. Muy bienvenidos todos a este episodio especial de Querido Diario. De nuestra primera entrevista en persona. Quiero agradecer a todos los que son parte de esta comunidad. Gracias por sus comentarios, gracias por sus vistas, gracias por estar al pendiente, por los ánimos y todo. Y te quiero invitar, si tú todavía no te suscribes, por favor suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas cuando subimos un video. Casi siempre lo hacemos los martes, cada 8 días, a veces cada 15 días, dependiendo. Y si no nos sigues en nuestras redes sociales, también te invitamos a que estés por ahí. Y bueno, como dijimos, este es un episodio especial, es una entrevista. Estamos hablando del tema de la separación. Si tú no has visto el video anterior, te dejo por ahí el link para que entres a verlo. Y hoy tengo una invitada muy especial. Es mi mujer favorita de toda la vida. Y si no han adivinado, es mi mamá. Ovación digital. Es mi mamá. Ella es una mujer sasa, súper inteligente, súper increíble. La mujer más servicial que conozco en mi vida y un gran ejemplo a seguir. Y bueno, la invité el día de hoy porque aunque ella tiene mucho que decir sobre muchas cosas, especialmente ella tiene un punto de vista muy completo acerca de este tema de la separación. Pero la voy a dejar para que ella se presente brevemente, más o menos nos diga, para quien no te conoce, ¿quién eres tú? Ay, bueno, mi nombre es Rebeca Castañeda Lagunes, tengo 57 años y soy licenciada en biología, aunque decidí cambiarlo por una profesión mejor, que fue el ser mamá y esposa, y no me arrepiento de haberlo hecho así. Mi esposo se llama Eberto Carpizo y tenemos 34 años ya de casados, los acabamos de cumplir ahorita en julio. Y bueno, tenemos 3 hijos, Peca, que es la mayor, Vania, Isabel y Daniel. A lo largo de mi vida hemos podido tener la oportunidad de servir de diferentes maneras a diferentes personas y gracias a Dios junto con mi familia también. Así que a grandes rasgos esa soy yo. Si quieres saber más de ella, síguela en sus redes sociales también. Y bueno, pues estamos para que comparta sus selfies. Pues estamos aquí del otro lado de la historia. Estaba yo pensando eso en la mañana. Estaba analizándolo, ya sabes, cuando te bañas es cuando te cae así más la inspiración. Estaba yo pensando que, o sea, literalmente estamos hoy, después de unos cuantos años, del otro lado de esa historia que pasamos y de esa etapa de nuestras vidas tan fuerte que nos sacudió a todos y que tú ya venías sacudida desde antes, ¿no? Por la separación, por el divorcio, por todo esto. Y entonces, bueno, creo que, o sea, por un lado no solamente viviste el que tus papás se separaron y estuvieron separados por un tiempo y después se reconciliaron, sino que también después de muchos años creo que nunca te imaginaste que también te iba a tocar ver a tus 2 hijas casadas separarse en un mismo año, o sea, con meses de diferencia. Entonces creo que es muy interesante lo que puedes aportarnos a todos nosotros desde un punto de vista muy neutral, ¿no? De quien está ahí, está involucrado, pero lo ve desde un punto de vista más neutral, lo ve desde afuera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacerle algunas preguntitas. Primero vamos a hablar de la reconciliación. Y ahorita ya nos va a platicar de esa primera parte de su vida. Entonces, platícanos qué pasó con tus papás, qué fue lo que tú viviste con ellos. Bueno, estaba yo haciendo cuentas hoy en la mañana. Hace rato estaba yo haciendo cuentas. Bueno, pues ¿cuántos años tenían mis papás cuando se separaron? ¿De cuántos años de casados? Y solo tenían 18 años de casados cuando ellos se separaron. Sí, bueno, a mí se me hacen pocos. Como tengo 34, pues 18 se me hacen muy pocos, ¿no? Pues a los 18 años a mi papá se le ocurrió abandonarnos e irse a vivir con otra persona, con 2 hijos también, con un niño y una niña. Y pues fue algo inaudito porque él era de los brazos derechos del pastor de la iglesia donde asistíamos en ese tiempo. Entonces fue así como que, ¿cómo no?
Y además, pues esta persona con la que se va era pues de la iglesia, ¿no? Y nosotras, mi mamá y yo, les dábamos clases a sus hijos, o sea, éramos muy conocidos y bueno, pues papá decidió hacer esto y no hubo poder humano que lo detuviera, no hubo poder humano que lo retuviera en casa. Le rogamos, mi hermano y yo, que regresara, que no se fuera y él no, o sea, simplemente no dijo nada, nada, no dijo nada y se fue, ¿no? ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 17 años. Justamente nosotros en los veranos solíamos ir a Veracruz de vacaciones con la familia de mi mamá. Entonces mi papá aprovechó esos veranos en el que yo cumplía 17 años y mi hermano cumplía 15 años. Mientras nosotros estábamos en el verano en Veracruz, él fue el que aprovechó para irse. Entonces fue muy fuerte porque yo cumplí años y tan pronto cumplí años mi tía me dijo, tu papá se fue de la casa y yo así, y no puedes llorar, no puedes ponerte mal porque viene el cumpleaños de tu hermano, va a cumplir 15 años, entonces no te puedes poner mal, no te puede ver llorar porque te va a preguntar qué está pasando. Entonces, pues yo tuve que aguantarme del 18 de julio, que es mi cumpleaños, al 20 de agosto, que es el cumpleaños de mi hermano. Yo tuve que esperar todo ese tiempo a aguantar el secreto de lo que estaba pasando. Ya después que cumplió años, que tuvimos que regresar, pues fue que pues nos enteramos de que el papá ya no estaba, ¿no? Wow. ¿Y qué pasó después de que él se va? O sea, ¿cómo cambia esa dinámica? ¿O qué pasó? ¿Lo dejaron de ver? ¿Si lo veían? ¿Se enteraban de su vida? Pues lo que pasa es que a él le fue muy mal. Empezó a irle muy mal, ¿no? Entraba a un trabajo y salía y así, pero nosotros lo veíamos cuando era la quincena. Nos veíamos en algún lugar donde a él le gustaba tomar café y platicábamos un poco y era que nos daba lo que nos mandara, pues él lo mandaba ahí por medio de nosotros. Por eso es que nosotros lo veíamos, ¿no? Pero pues obviamente todo cambió, fue terrible, o sea, tienes una vida a la que estás acostumbrado y algo tan sencillo como que siempre que llegaba tocaba el claxon, por ejemplo, ¿no? Entonces tocaba el claxon y era bajar las escaleras y ponerle las pantuflas porque ya llegaba a casa, ¿no? Y tú estar en tu cama esperando que suene el claxon y el claxon nunca vuelve a sonar, ¿no? Cosas tan pequeñitas, que pues te quitan el sueño, ¿no? Y no haces más que llorar y acabas durmiéndote, pues llorando del cansancio de tanto llorar. Entonces sí fue una dinámica muy, todo cambió, obviamente, todo cambió. Y pues ahora el ser mantenidos por mi mamá, que en ese tiempo era la cajera de una clínica de salubridad y asistencia, entonces pues su salario era poco para mantenernos. Entonces sí cambiaron muchas cosas, muchas. En la iglesia, pues ya no pudimos regresar a la iglesia, ¿no? Porque pues todos conocían a los Castañeda, entonces, o sea, pasar y toda la gente voltear y, ¿no? Cuchichear. Todo el mundo sabía lo que pasaba, que había pasado con mi papá y demás, entonces sí fue horrible. Sí, fue horrible. Me imagino. Y mi abuelita en este caso, o sea, ¿tú qué viste en ella? Ellos estaban en comunicación, bueno, o no sé, sí, o sea, platícanos de ella cómo lo vivió, o tú que viste desde fuera, ¿no? Ellos nunca, cuando nosotros regresamos de Veracruz, hay una entrevista con él, en casa de una amistad, nos entrevistamos con él. Y yo me acuerdo que yo lo único que le dije fue, ¿por qué? Entonces pues él, la verdad, no me dijo nada. Lo que yo me acuerde, él se quedó callado, no lloró, no tenía expresión alguna en su rostro. Mi hermano también habló con él. Y cuando ya, pues terminamos de hablar los dos, yo me acuerdo que lo agarré de la ropa y le decía, no te vayas. Pero él
O sea, era como un muñeco, no había nada dentro de él, no había nada. Entonces ya pues ya fue que mi mamá le cerró la puerta y ya no hubo nada más que hacer, ¿no? Okay. Y bueno, en este caso, ¿qué se siente como hija que tus papás se separen? Bueno, ya nos dijiste, ¿no? Que se siente horrible y lo de llorar, lo de esperar, el cambio de rutina, el cambio de dinámica. ¿Qué le podrías agregar a eso? Bueno, pues el hecho de mi mamá, yo creo, porque me preguntabas que si ella se había comunicado con él. Ella nunca se comunicó con él, todo era a través de nosotros. De hecho, en los 6 años que él estuvo fuera, ella nunca lo vio, nunca hubo un intercambio de palabras, nunca. Entonces, lo único que ella vio de él alguna vez fue que una vez que no pudimos ir por una quincena, él metió la mano por la rendija de la caja donde mi mamá trabajaba, con un sobre, y eso fue lo único que mi mamá vio y supo de él y oyó de él, no que no hizo ruido, con el sobre, ¿no? Eso fue todo. Entonces, pues papá nos llevaba a la escuela, papá muchas veces nos recogía, todo, el salir los sábados con él, el salir los domingos que íbamos a la iglesia, desayunábamos, comíamos y a veces hasta cenábamos juntos en la calle. O sea, todo cambió. Para eso yo ya estaba terminando mi último año de preparatoria, estaba en un colegio particular, mi hermano también estaba en un colegio particular. Entonces mi mamá, la verdad es que, ay Dios mío, solo Dios nos pudo sacar adelante. Muy, muy difícil. Me acuerdo, tú nos has contado anécdotas de cómo mi abuelita les hacía, creo que unas tortas. O sea, de la travesía que pasaban para dejarlos de la escuela y que el trabajo y todo eso. ¿Por qué no nos cuentas? Eso que tenía que hacer ella como mamá soltera. No me acuerdo que se los llevaba, creo que a la oficina. Algo hacían con unas tortas. Que pasaba y les hacía unas tortas y se las iban comiendo en el camino. Ah, bueno, eso era cuando ella salía de trabajar. Ella salía de trabajar y quedaba una panadería muy cerca. Entonces, justo a la hora que salía de trabajar, el pan estaba saliendo, ¿no? Pero, entonces, ese olor del bolillo tan delicioso. Entonces, ya era lo que hacía. Nos abría un bolillo y metía ahí una rebanada de queso o rebanada de jamón, porque pues vivíamos súper lejos de la casa, de donde ella trabajaba, ¿no? Vivían en la Ciudad de México, para que se den una idea. Sí, vivíamos en la Ciudad de México y en aquel entonces el camión que nos llevaba era el que llegaba a lo que era en aquel entonces la cárcel de mujeres. Entonces pasábamos por Milpas y pasábamos, era un camino muy largo, sí. Entonces la abuelita fue ahí campeona, se las vio tremendas. Sí, muy difícil. Bueno, y después entonces, ¿cómo sucede la reconciliación? La reconciliación. Digo, porque no se habían visto. ¿6 años? ¿7? 6 años, fueron 6 años. 6 años. Sí, fueron 6 años. Y un WhatsApp, nada, que te enteras por Facebook, que ya subió, ya viste, que está haciendo, nada, cero, nada, misterio. No, cero, nada. Y bueno, voy un poco atrasada en tus preguntas con mi respuesta. Tú sigue, ¿dónde va la historia? Perdón, pero me faltaba decir esa parte. Sí. Mi papá era mi adoración. Él era mi héroe, mi príncipe azul. Eso era mi papá para mí. Entonces, cuando él se va, para mí también fue un shock tremendo, porque yo dije, bueno, si te vas, ¿por qué no me llevas contigo? ¿No? Entonces eso también era así como que... Y también otra situación, él era mi adoración y yo tenía muchos problemas con mi mamá. Con mi mamá yo no la llevaba bien, porque además yo la veía a ella la mayor parte del tiempo muy seria, entre triste, entre enojada, casi no hablaba, no se reía. Y pues mi papá, pues obviamente como le andaba dando vueltas a la hilacha, el jijiji, jajaja, y pues yo veía a mi papá muy divertido, muy padre,
Y a mi mamá pues era la amargada, era la rara, era la enojona, ¿no? Y fue muy grueso cuando yo supe lo que estaba pasando, o sea, que toda esta situación de mi mamá era porque ella sabía que él andaba con otra mujer. Fue demasiado fuerte porque muchas veces, yo creo que a todos los adolescentes nos pasa, nos atrevemos a juzgar a nuestros padres duramente y ni siquiera tenemos la menor idea de qué es lo que están viviendo. Entonces, cuando yo supe lo que ella estaba viviendo, mi corazón se volcó hacia ella. Porque yo dije, tanto te critiqué, me peleé, te dije, te insulté o lo que haya sido, o simplemente no te hablo, no la hablaba, y sin saber lo que en realidad estaba pasando. Entonces fue también una vergüenza y bueno, todo este tipo de cosas. Y pues sí, el mundo se rompe en pedazos y yo no lo podía creer. Es algo que simplemente, yo creo que una separación o un divorcio es algo que en tu cabeza no lo puedes procesar. Sí. No hay manera, o sea, buscas y pasas las noches sin dormir y no puedes darle respuesta a algo así, y menos cuando se trata de tus padres. Yo quise mandar a golpear a mi papá, mandar a golpearla a ella también. Perdón, abuelito, ahí en el circo. Pero yo sí dije que le den una pasada a él y a ella que sí le den con todo. A él nomás que le den así una pasadita, pero a ella que sí le den. Entonces, pues sí era una locura, porque dices, quiero que te mueras, te quiero ver muerto antes que haber hecho lo que hiciste, pero al mismo tiempo te quiero conmigo, no te vayas, y es una cosa tan rara, muy rara. Y entonces supongo que mi abuelita nunca como que se abrió ni les compartió nada de lo que ella estaba viviendo. No, simplemente fue fuerte. Así es, nunca nos dijo absolutamente nada. Para eso pues yo terminé la preparatoria, entré a la universidad y un año después, 2 años después, entra mi hermano a la universidad. Entonces ahí como que ya cada quien tenía su rol, ella trabajando y mi hermano en la universidad y yo en la universidad. Entonces pues realmente cada quien como que vivía su propia vida, no su rollo en el que estaba. Entonces pues también te haces la pregunta de por qué a mí, ¿no? Porque si hay otras familias en la iglesia menos buenas, malas ondas, porque a ellos no les pasó y a nosotros nos tenía que pasar, pero pues siempre hubo un porqué detrás, ¿no? Y bueno, no sé. ¿Y tu proceso con Dios, o sea, siendo creyente, creyendo en un Dios, habiendo crecido en la iglesia y todo esto, qué sucede contigo y con Dios? O sea, ¿qué sucede en tu relación con Él? Como cuando dices, o sea, nosotros éramos de los buenos, ¿no? ¿Por qué, no? Sí, eso fue bien grueso, porque cuando tú creces en una religión, sientes que eres bueno. Y la verdad es que de bueno no, yo no puedo decir que fuera muy tan buena, ¿no? O sea, viéndolo, sinceramente yo no era tan buena, era muy tremenda. Pero sí es eso de cómo va a ser, si estamos en la iglesia, ¿por qué pasan este tipo de cosas? ¿No? Y entonces, pues dejamos, les platicaba que nosotros dejamos de ir a la iglesia donde asistíamos. Yo todavía llegué a ir un poquito más, pero mi mamá de plano no aguantó, entonces dejó de ir. Y una amiga de la iglesia nos invita a su casa a una reunión. Entonces fuimos a esa reunión y fue muy impresionante porque la historia que yo ya conocía, ¿no? De Dios que había mandado a su Hijo al mundo a morir por nosotros, todo lo que es lo que Dios hizo por el ser humano. Una historia que yo me conocía al derecho y al revés, tantos años en la iglesia, 17 años en la iglesia, que era la edad que yo tenía. Entonces, de repente te la dicen, pero tiene algo diferente. O sea, tú lo oyes y algo pasa. Y eso que pasó, pues fue haberme encontrado con Dios así, de frente.
porque cuando hubo un momento de oración ahí, y yo le decía a Dios, es que mi papá, ya te diste cuenta, mi papá es un esto, y fue tan tremendo porque Dios me dijo, es que tú también, ¿no? Y yo así como de, o sea, a veces pensamos en Dios como así pero Dios es tan normal, o sea, tan personal, ¿no? Tan natural. Entonces fue pues tú también. Yo me acuerdo que dije, no, Dios, espérate, no. Yo no estoy haciendo lo que mi papá está haciendo. No, eso no es cierto, ¿no? Entonces Dios me dijo, no haces eso, pero tú haces esto, y pues me empezó a decir, a sacar todos los trapitos al sol. Y cuando Dios viene, te enfrenta y te dice tus verdades, pues no tienes a dónde correr, o sea, ¿cómo le vas a decir? Es un mentiroso, pues no, o sea, eso no pasa, ¿no? Y no hay a dónde correr, simplemente no hay a dónde correr. Y Dios fue tan lindo conmigo porque no fue eso de, es que tú eres una pecadora y te mereces ir al infierno igual que él, o sea, no pasó eso. Dios sí me hizo ver lo que estaba mal, porque Él no dejó de hacérmelo ver. Entonces, cuando Él me hace verlo, fue así un shock, porque dices, ay, no soy, o sea, sí soy de las malas, ¿no? Sí he pasado las líneas, sí he hecho lo que a Dios no le agrada, y además fue muy impresionante porque Él fue muy tierno. O sea, él me recordó mucho a mi papá porque me trató con un cuidado. O sea, me estaba diciendo, ¿sabes qué? Lo estás haciendo mal y me estás fallando como tu papá me falla. O sea, me lo dijo. Pero fue tan paternal, fue tan dulce, fue tan tierno, que su amor en ese instante fue lo que me conquistó. O sea, ya no hubo más. O sea, el que Él me dijera, tú eres una pecadora y estás fallando y no estás haciendo las cosas como a mí me agradan, en esa ternura, en esa dulzura, en ese amor tan grande, o sea, fue lo que me conquistó. Y me conquistó para siempre. Un Dios que yo, pues eso, debería de haber conocido, ¿no? Pues estaba en la iglesia y había servido en la iglesia desde los 12 años. Entonces ya tenía 17, entonces yo se supone que debería de saber eso, ¿no? Sin embargo, no lo sabía, y fue ahí cuando la vida cambió. Y en esa misma reunión, pues mi mamá también se topó con Dios y mi hermano se topó con Dios. O sea, entonces nos topamos los tres con Dios ahí, y fue increíble porque mi mamá dejó de ser una mujer sola. O sea, ella tenía ahora un esposo, en el sentido de que tenía alguien que la cuidara, tenía alguien que le proveyera, tenía alguien que la consolara, alguien que la amara. Y nosotros como hijos dejamos de no tener padre, ¿no? Volvimos a tener papá y fue increíble. O sea, lo que Dios hizo fue increíble porque Él llenó esa parte. Y yo puedo decirle a quien está escuchando, Dios es capaz de llenar cualquier vacío. O sea, no importa si necesitas un papá, una mamá, un hermano, una hermana, un amigo, un consejero, un maestro, un esposo. No importa qué relación tú necesites. Dios es capaz de hacerlo. Es capaz totalmente de llenar ese hueco que hay adentro. Entonces, bueno, pues empezamos ese caminar con Dios, nuestras vidas cambiaron, todo lo que sabíamos que a Dios no le agradaba, lo dejamos de hacer. De un día para otro nosotros dimos un cambio, y no porque nosotros lo hubiéramos dado, o sea, el amor de Dios fue el que nos cambió, y fue tan fuerte que dijimos, no queremos otra cosa más que a Dios. Entonces, pues ya nuestra vida va para arriba, mientras que la de mi papá iba para abajo, ¿no?
entrando a un trabajo donde le iba a ir muy bien, pero lo corrían, y a otro trabajo y lo corrían, y así, ¿no? Entonces nosotros viviendo cosas con Dios y Él pues para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Entonces, pues así pasaron los años en donde yo pues siempre supe que Él iba a regresar. Siempre supe que iba a regresar. Y no sé, ¿había otra pregunta por ahí respecto a eso? ¿O? ¿Cómo sucedió la reconciliación? Pues fue muy sobrenatural. Yo creo que las cosas con Dios son sobrenaturales, no pueden ser naturales, no son normales. Las cosas con Dios son sobrenaturales, siempre son así. Entonces, durante esos 6 años yo había estado orando por mi papá para que mi papá regresara, o sea, y ni siquiera se me ocurrió preguntarle a mi mamá si quería. Si ella quería que regresara, ¿no? Porque digo, verlo como hija es muy diferente a verlo como esposa, ¿no? Pues yo era la hija, entonces yo lo que quería era mi papá, yo feliz de que mi papá regresara, a ver. Creo que nunca le regresé y le pregunté a mi mamá si quería, pero yo oraba. Perdón, abuelita. Y todo para que él regresara. Ay, gracias, traté de no chillar, pero bueno. Gracias, producción. Puedo llorar más todavía, no crean que esto nomás fue cualquier cosa. Entonces, ¿en qué estaba? Se me fue. En que no le preguntaste a tu mamá. No le pregunté a mi mamá. Entonces, pero lo que sí le preguntaba yo a mi mamá era, bueno, mamá, ¿y si mi papá regresara, tú lo recibirías en la casa? ¿No? Y yo me acuerdo que mi mamá me decía, si tu papá, el día que tu papá regresa, no me acuerdo que decía si tu papá regresa, no, mi mamá decía, el día que tu papá regrese, yo tengo que recibirlo como el padre al hijo pródigo, sin ningún reproche. Y simplemente abrazarlo y recibirlo, ¿no? Entonces para mí era así como, wow, o sea, qué gruesa mi mamá, ¿no? Y yo decía, no, sí, mi mamá. Y así era como ella lo hacía. Durante esos 6 años que yo oraba, yo tenía un sueño recurrente a lo largo de esos 6 años. Y en ese sueño yo veía que mi papá venía, pero se iba, o sea, y nosotros le poníamos pasteles, le poníamos las pantuflas, le poníamos un montón de cosas así como para que, quédate, ¿no? Pero él se paraba sin decir ni gracias y se iba. Entonces, así fue durante todo ese tiempo, hasta que llegó un momento en el que yo me comprometí con tu papá, y pues la pregunta obvia, ¿quién te va a entregar? ¿No? Y todo el mundo ahí estaba encima de mí. ¿Y quién te va a entregar? Porque tu papá no ha visto a tu mamá no ha visto a tu papá, ni modo que tú le hagas a tu mamá la grosería, ya saben, ¿no? Entonces yo decía, pues yo el que quiero que me entregue es mi papá, yo no quiero que nadie más me entregue, quiero que me entregue él. Entonces, pues esperando en el Señor, y para esto pues nos entró la locura de tomar la decisión de casarnos a fines de mayo para casarnos en julio de ese mismo año. Todo el mundo estaba enloquecido. Todo el mundo pensaba que yo estaba embarazada. Bueno, no todo el mundo, pero sí había algunos que, algo malo, no, malo. Y entonces imagínense, ¿no? Preparar una boda en 2 meses, y todavía nos fuimos la primera semana de misiones, la primera semana de junio, nos fuimos toda esa semana de misiones. Entonces, pues esa cosa de que ¿quién te va a entregar? Yo decía, pues mi papá, pero pues no había pasado nada. Entonces yo tuve un sueño, y en ese sueño yo veía la casa de mis papás blanca que resplandecía, y yo iba con mi papá. Ay, voy a llorar otra vez. Ay, Dios. Pausa para que vayan porque... Pausa, por favor. Es que me conmueve tanto, porque yo iba con mi papá y veíamos la casa así, y yo veía que en su dedo él traía un anillo de 3 oros. Y yo preguntaba, ¿qué significa ese anillo? Y una voz me decía, significa que la Trinidad completa apoya el matrimonio de tus papás. Entonces, yo digo,
qué Dios se toma esa molestia de hacerte saber que está detrás de todo y que todo va a estar bien? Entonces yo despierto al otro día como loca y le dije a mamá, mi papá va a regresar. Soñé esto y esto y esto. Y mi mamá, que siempre ha sido una mujer de fe, porque la verdad es que está tremenda, y me dijo, no, hija, es que tú tienes muchos deseos de que tu papá regrese, me dijo mi mamá. No, mamá, no es eso, yo soñé, mi papá va a regresar. Bueno, ella me dejó así como pobrecita, ¿no? Tiene muchos deseos de que su papá vuelva a la casa. No recuerdo cuántos días después, 2, 4 días, fueron poquitos días después de que yo soñé. Suena el teléfono y era mi papá. Entonces, yo contesto y él me dice, la relación que yo tenía con esta persona ya terminó, no tengo a dónde ir, estoy en casa de tus tías, ya tengo todas mis cosas en casa de tus tías, no tengo a dónde ir, pero yo te aviso, tan pronto tenga un lugar donde ir, yo te aviso. Entonces yo me tomé la libertad, de decirle, papá, esta es tu casa, las puertas están abiertas. Me dijo, no, pero tu mamá, mi mamá ya te perdonó, y nosotros también. Tú no tienes por qué andar buscando en ningún lado, esta casa es tuya. Entonces, pues, bueno, nos quedamos de ver en tal lado, sale, pues nos quedamos de ver en tal lado. Entonces colgué y me bajé, mamá, ya, le conté todo, ¿no? Como loca. y ese mismo, no, sí, pero la verdad es que tengo que platicar con mi mamá, a ver qué sintió, porque yo yo nunca permití que nadie me dijera que no iba a pasar. Aunque gente venía y me decía, no, ellos están como adolescentes, él no va a regresar. Yo decía, no importa cuándo, no importa cómo, Dios lo va a hacer. Y nadie me sacó de ahí en esos 6 años, ¿no? Entonces yo con mi mamá y le platico, y pues me quedé de ver ese mismo día con él, ¿no? Entonces rápido me cambié y me fui a verlo, y pues se pueden imaginar, ¿no? Como el perrito con la cola entre las patas. Y pues empezamos a platicar y yo a decirle, ¿no? A contarle todo lo que Dios había hecho en nuestras vidas y cómo Dios había hecho en nosotros el que lo pudiéramos perdonar, ¿no? Nosotros como hijos y mi mamá como su esposa. Entonces, pues, yo le reiteré el hecho de que no tenía que ir a ningún lado. Le conté el sueño, me acuerdo que le conté el sueño y que le dije que no tuviera miedo, que el Señor estaba ahí, los iba a ayudar, ¿no? Y me decía él, es que no va a ser lo mismo. Decía yo, no, papá, no va a ser lo mismo, va a ser mejor. Entonces ya, pues, tal que quedamos de acuerdo en que qué día él iba a regresar. Y pues ya ponemos de acuerdo quién iba a ir por sus cosas, cuándo iba a llegar a la casa y todo. Y bueno, nosotros nos casamos un 25 de julio, él llegó a la casa el 2 de julio. El 2 de julio. Y pues llega y todo así, ¿no? Pues imagínate, ya era muy tarde, eran como las 10 de la noche, algo así. Y me acuerdo que mi mamá estaba en la planta de arriba, entonces él llega y ya mi mamá pues ya oye que tu papá, que en aquel entonces todavía no nos casábamos, ya se había ido con su hermano, con tu tío Lalo, que fue quien nos ayudó a mover todo, y ella empieza a bajar las escaleras, ¿no? Y yo así, a ver qué va a pasar, ¿no? Y entonces él así, parado en las escaleras viendo cómo ella viene bajando, ¿no? Y entonces, me acuerdo que ella agarró, lo abrazó así del cuello, lo abrazó y empezó, Señor, te doy gracias por mi esposo, y se echó una oración ahí corta, y ya después de que se echó la oración, volteó a ver y le dijo, ¿qué quieres de cenar? Y fue, y ya no hubo más, él había regresado a la casa y mi mamá le había abierto la puerta de par en par. Entonces,
Se me había pasado comentarles, platicarles que un año antes él había mandado la carta de divorcio, el acta de divorcio, para que mi mamá la firmara. Había sido, se quedó de ver con mi hermano en su cumpleaños, y ese día del cumpleaños de mi hermano aprovechó a mandar el acta para que mi mamá la firmara. Entonces mi mamá pues dijo, sí, me voy a divorciar, pero me voy a divorciar en mis términos, no en los términos que él ponga, ¿no? Entonces yo me acuerdo que pues yo le dije, no mamá, no te divorcies, no mamá, no firmes. Yo le decía, Dios nos va a restaurar, no firmes mamá, no firmes. Y total que pues yo no sé, la verdad no sé por qué, me hizo caso. Y me acuerdo que nos tomamos de las manos y oramos, Señor, gracias porque tú tienes el poder para restaurar nuestra familia, ¿no? Y bueno, un año después él estaba regresando, y así fue el regreso, ¿no? Y ya todo ese tiempo pues ya fue a arreglar lo de la boda y demás, y bueno, pues así fue, ¿no? ¿Y tu papá te entregó? Mi papá me entregó, sí, Dios me regaló el que mi papá fue el que me entregara, ¿no? Sí, genial, sí. Ay, muy increíble, muy increíble. Y entonces, ¿qué dirías tú que les ayudó a ellos a poderse reconciliar después de no haberse visto y después de tanto tiempo y después de una infidelidad que duró tanto tiempo? ¿Qué crees que en su caso les ayudó? Bueno, en el caso muy particular de ellos, pues fue Dios, o sea, definitivamente fue Dios, porque mi mamá, o sea, yo estoy convencida de que mi mamá no hubiera podido tener la actitud que ella tuvo ante él si Dios no hubiera estado ahí en medio, la verdad. O sea, conociendo a mi mamá, o sea, no, mi mamá no hubiera sido así con toda la apertura de pásale, estás en tu casa y, o sea, no, fue Dios el que lo hizo. Y por supuesto, yo creo que hay que tener en cuenta que un matrimonio es de dos. Entonces, durante esos 6 años a lo mejor ninguno de los dos quería regresar, ¿no? No sé, yo a mi mamá nunca le pregunté así como tal, ¿no? ¿Quieres regresar con mi papá? O sea, yo nunca hice esa pregunta. Yo sabía que mi papá no quería, eso sí lo sabía, pero de mi mamá no sabía. Y llegó el momento en que los dos quisieron. O sea, en el que el trabajo que Dios hizo en mi mamá hizo que ella quisiera, y el trabajo que Dios hizo también en mi papá hizo que él quisiera. Entonces, definitivamente primero Dios, y después que los dos quisieron otra vez hacer el trabajo juntos para que funcionara el matrimonio. Por supuesto, no fue nada fácil, ¿no? Yo no puedo, o sea, no puedo decir, ay, fueron y vinieron aquí los corazones, y no, o sea, no fue fácil al principio, pero creo que los dos pusieron de su parte. Los dos pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Ahí muere, olvídalo, nos quedamos solos, separados como estábamos, y los dos pusieron de su parte. Y bueno, la clave principal, el que ambos acudieron a Dios pues para pedir todo, ¿no? Ayuda, fortaleza, seguir perdonando, porque además pues mi mamá como mujer, o sea, todo lo que ella tuvo que haber pensado, ¿no? Sonaba el teléfono y ya era, ¿quién está hablándole ahora? ¿No? Y cosas así, que ella también, la verdad, sufrió, lloró, y le costaron, o sea, ella pagó un precio muy alto, y fue una mujer muy valiente, le creyó a Dios, y Dios no la defraudó. La relación fue mejorando, ellos ya no había lo que había antes, ¿no? La tensión y el que ella estuviera enojada, eso ya nunca yo lo volví a ver. Eran cordiales en su trato, eran respetuosos, y poco a poco empezó otra vez a
a haber más detalles, ¿no? Entre ellos, así más amorosos, más de cuidado, de empezarse a reír, o sea, ya otra cosa. Fue tomando su tiempo hasta que finalmente llegó a una relación que era ya muy amorosa, era muy amorosa. Así terminó, ¿no? Y en ese tono o en ese sabor fue que finalmente Dios decidió llevárselo, pero Dios cumplió. Mi mamá le creyó, yo creo que papá también le creyó, y no los defraudó. No fue fácil, pero no los defraudó. Y ahora, porque cuando estábamos platicando sobre esta historia y estábamos hablando de que íbamos a hacer esta entrevista y todo, yo le decía a mi mamá, ¿no? Me encanta la historia de reconciliación de mis abuelitos, y por otro lado, ¿no? Todo lo que hablamos en el video anterior, que hablamos de que cuando hay una separación, pues esa persona deja de tener ese vínculo contigo, y el cómo reconstruir una relación, o sea, no simplemente dar borrón y cuenta nueva, sino el platicar, el sentarse, el negociar, el considerar, el decir que hicimos mal, vamos a arreglar esto, buscar terapia si es necesario y tomar acuerdos, ¿no? Antes de que haya una reconciliación. Y yo le decía, ¿no? La historia de mis abuelitos es lo opuesto a todo eso, ¿no? Es lo opuesto a eso que ahora he aprendido y que viví también, ¿no? Y no por ser diferente es que sea peor. Y yo le decía, ¿qué puedes decirle tú? ¿Qué puedes aportar tú a eso, no? O sea, porque hoy hemos entendido que también es sano que al haber una reconciliación pues se tomen estas pautas, ¿no? Que van a ayudar a que la relación sea mejor. Pero en el caso de mis abuelitos, ellos vivieron, como dices tú, algo pues la verdad muy sobrenatural para que pudiera funcionar de esa forma, aún habiendo pasado 6 años sin que se vieran, sin que hablaran nada, y en el que simplemente regresa y sí hubo un borrón y cuenta nueva, o sea, y sí fue algo, como dices tú, que se fue reconstruyendo, que pues mi tío, tu hermano y tú no se dieron cuenta de esos detalles porque pues eso era algo privado entre ellos, pero finalmente funcionó, ¿no? Y yo quería que lo contaras porque creo que es importante que abordemos, o sea, que no todos los casos van a ser iguales, o sea, que realmente, aunque esto de lo que hablamos de la separación creo que es lo más sano, como se puede llevar, hay cosas que a veces entran dentro del terreno de milagros, ¿no? Cosas inexplicables, cosas que se saltan protocolos y reglas, pero no podemos aplicarlo tampoco a todos los casos, claro, porque podría ser un desastre, ¿no? Claro. Y hemos sabido de personas que en esa intención de meter a Dios en su relación y de que haya una reconciliación, se reconcilian con su ex esposo y resulta mucho peor y resulta incluso peligroso, ¿no? O sea, atentan contra su propia vida y la vida de sus hijos. Entonces, ¿qué podrías decir tú? O sea, tomando en cuenta el video anterior y lo que hemos aprendido y todas estas pautas y preguntas que uno como mujer se hace para saber si quieres reconciliarte y de alguna forma tomarlo con la historia de tus papás, que fue una realidad, que es tu historia de vida también. ¿Qué puedes decir al respecto de eso? Bueno, yo creo que lo que estás diciendo es cierto, es su historia, ¿no? Es su historia. Y en la cuestión de matrimonios, de personas, de relaciones, uno no puede decir, en este cuadro, es de aquí para acá y hasta aquí llega y así se tiene que hacer con todos, o sea, eso no se puede hacer. Somos tan únicos, ¿no? Tan originales, que no podemos, de ninguna manera podemos encasillar una relación u otra relación, o como tú bien dijiste, porque a ellos les pasó así, fue mejor o fue peor o faltó, o sea, somos seres humanos y de todas maneras siempre va a haber alguna falta. Pero
creo que es importante lo que tú comentabas de la reconciliación en otra ocasión, es muy importante. Y yo sí estoy a favor de la reconciliación, o sea, creo que se me hace lindo, pues yo lo viví y se me hace muy bueno, ¿no? Por mi experiencia. Pero Claro. también sé que no, hay casos en los que yo no recomendaría una reconciliación. Por ejemplo, si tu vida y la vida de tus hijos se ve en peligro, yo no creo que yo le podría decir a una mujer, regresa con ese hombre. O sea, yo no podría hacerlo. Yo no. Tenemos una amistad que ella se casó con un hombre pues que aparentemente era bueno, como dices, aparentemente incluyó a Dios en su vida, pero era toda una pantalla, solo era una pantalla, no era real. Entonces él incluso llegó a amenazarla con un cuchillo, ¿no? Y ella tuvo que escapar de ahí, literalmente se tuvo que escapar. Obviamente yo no le voy a decir a ella, reconcíliate con este hombre, ¿no? O sea, cuando tu vida o la vida de tus hijos está en peligro, al menos yo no te diría reconcíliate, para nada. O, por ejemplo, si hubo abusos sexuales, que haya abusado de tus hijitos, que haya abusado de ti, yo no diría, regresa con él a que lo siga abusando, ¿no? O sea, hay cosas que no pueden ser reconciliables. O, por ejemplo, cuando están involucrados en crímenes graves, ¿no? Como pueden ser homicidios, como pueden ser secuestros, como pueden ser tráfico de drogas o de personas, o cosas así, o sea, y ella escapó y de repente se encuentra con Dios y dice, ¿qué hago? ¿Me regreso? No me regreso. No, espérate, no te regreses. ¿A dónde vas? No, ahí déjalo así, ¿no? Aunque no podemos tampoco ponerle a Dios no puedes llegar aquí, tú no puedes hacer esto, eso no puede uno hacerlo, ¿no? Yo creo que si tú vas con Dios y le preguntas, es lo más seguro. A final de cuentas, la mujer tiene que tomar la decisión, pero ¿cómo puede llegar a la decisión correcta? Bueno, yo lo que le diría es, busca a Dios, o sea, pégatele a Dios. Y no estoy hablando de una religión, estoy hablando realmente del Creador, de Dios, del Señor, del que está sentado en el trono. Pégatele a Dios a través de Jesús, hazte su hija, conviértete en su hija a través de Cristo Jesús y no te le separes y pregúntale, ¿qué hago? Eso por un lado. Y por otro lado, rodéate de gente que te aconseje y que te aconseje bien, de gente que te ame, ¿no? Y no de gente que te da por tu lado. Que te da por tu lado, ¿no? Porque o sea, no podemos hacernos tontas, no somos tontas, ¿no? No somos tontas y a veces andamos preguntando lo que ya sabemos cuál es la respuesta, ¿no? Entonces, rodéate de gente que te ame, de gente que tú sabes que es muy probable que te diga lo que no quieres escuchar, ¿no? Y rodéate de esa gente, de gente que te va a decir lo que es como va. Entonces, y bueno, no de la mejor amiguita de, ay, vive tu vida, y no, eso no funciona. Rodéate de gente que te ama y pregúntale. Al final de cuentas, quien tiene que decidir eres tú misma, ¿no? Pero yo sí quisiera invitar, si hay espacios como estos, si has abierto un espacio como este, yo sí quiero decir a quien escucha, este espacio es para ti. Este espacio no es para que Beca se haga famosa. No es para eso. No es para que uno salga ahí. No, o sea, no es para eso. Este espacio no es para eso. Este espacio fue hecho desde el corazón de Dios
puesto en el corazón de Beca y de su esposo para ayudarte, para abrirte un espacio. Entonces, si tú te ves en una situación, la que sea, escríbele. Yo te aseguro que te va a contestar. Yo te aseguro que si tú te atreves a confiar, no vas a ser defraudada. Este espacio está pensado para ti. Y no importa la situación en la que vives. No importa si eres madre soltera, si eres soltera, si eres divorciada, o sea, no importa. Dios está ahí y créeme que no hay mejor persona para una mujer que Dios. Nadie, o sea, y para un hombre además, no solo para la mujer, para un hombre, no hay mejor persona en la vida de un hombre también que Dios mismo. Entonces, yo sí te animaría primero a eso. En Él vas a encontrar el refugio, el consejero, las palabras, el amor, los brazos que te arropen, que te cubran, que te abracen y que no te va a defraudar. Entonces, ten ese cuidado. Yo sí te rogaría, o sea, te diría, ten mucho cuidado. Mira, nosotros tuvimos, a lo mejor no sé si tengas otra pregunta, pero quisiera comentar esto finalmente. Tenemos una amistad, ella se divorcia de su esposo, el padre de sus hijos, y con el tiempo, él aparentemente había cambiado, la empieza a buscar. Había habido cosas muy feas en su matrimonio antes, y él al tiempo la empieza a buscar otra vez, y ella, pues que estaba sola, es muy peligroso que una mujer esté sola, Entonces, sola me refiero a sola ella con ella sola, porque no somos las mejores consejeras muchas veces de lo que sentimos y de lo que pensamos nosotras mismas. Necesitamos, es bueno escuchar a otras mujeres lo que dicen. Entonces ella pues dijo, ay, pues ya va a regresar, y estaba tan contenta, se acababan de divorciar casi, y bueno, él regresa con esta situación. Pero hubo así como una alarma. Su mamá casi le da un infarto, y nosotros dijimos, por favor, es demasiado pronto. O sea, no decimos que no, porque creemos que Dios puede hacerlo, pero es muy pronto. Espérate a ver, o sea, ¿cómo se llama? Relaciónate con él, salgan juntos, etcétera, platiquen, pero no te apresures. Ella finalmente no hizo caso y se vuelve a casar con él. Y fue peor la segunda vez que la primera. Entonces, no solo escuches el consejo, no, hay que detenerse y pensar, y pensarlo de verdad, porque las consecuencias pueden ser pues feas, muy trágicas, muy dolorosas. Entonces, bueno, aquí tienen no es porque seas yo su mamá, ¿verdad? Ay, mamá. Pero aquí tienen un espacio, aprovechenlo. Es mi mamá. Bueno, pues después de la publicidad no pagada, pero la pagaremos. No. Pues muchas gracias por compartirnos tu historia, muchas gracias por poner tu corazón en todo esto, por ser tan abierta, por decirnos las cosas como tú las viviste. Y creo que es como siempre decimos, o sea, es probable que nuestras historias se parezcan o tal vez no se parecen para nada, pero podemos encontrar cosas en común, podemos sentirnos identificadas en las cosas que vivimos, en cómo nos sentimos cuando estamos atravesando por eso. Y creo que podemos darnos esperanza la una a la otra. Y bueno, si hay hombres también escuchando esto, podemos darnos esperanza los unos a los otros, porque sí hay esperanza, o sea donde sea que se desvíe tu historia, o más bien hacia donde tú decidas que esa historia va a caminar, creo que te puede ir bien y creo que puedes encontrar lo que tu corazón está buscando, aunque el camino sea con muchas piedras.
Pero muchas gracias por llegar hasta aquí. Pues esta fue la entrevista de la reconciliación. Y bueno, pues venga, que sí se puede.